Bueno, una feliz tarde, un feliz sábado para todos. De nuevo vamos a continuar el estudio de esta mañana que comenzamos hablando sobre Daniel 11, 41 y 45. El título de esta presentación es Y vendrá a la tierra gloriosa, parte 2, junio 15 del 2019. Estamos estudiando especialmente la primera parte de Daniel 11:41 y también la primera parte de Daniel 11:45, que dice y vendrá a la tierra gloriosa. Hablamos del rey del norte, que para el diagrama de Apocalipsis, de Daniel y Apocalipsis, encontramos que este es el sistema papal. Ya esta mañana estuvimos estudiando eso. Solamente me voy a concentrar en, en lo que significa que diga y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Ya pues es que en toda la tierra el enemigo por medio del sistema papal ha plantado todos los ismos, el ateísmo, el secularismo, el islamismo, el hinduismo, todos los ismos están ya esparcidos por el mundo. Y lo que vamos a ver hoy es, en esta tarde, es también qué es lo que significa, que ya lo hemos estudiado previamente, lo que significa en el monte deseable el santuario, que es las tiendas del palacio del rey del norte, que es el sistema papal en Daniel 11, 41 al 45, es que, ¿qué significa que haya plantado sus tiendas en el monte deseable del santuario? Bueno, entonces esta mañana estuvimos viendo cómo Apocalipsis 12:16, Apocalipsis 13:1 nos habla de la bestia que sube de la tierra, eh, que primero iba a tener cuernos como de cordero y luego iba a hablar como un dragón. Vimos cómo esto se plasma en lo que fue el nacimiento de la nación de Estados Unidos como potencia mundial, que fue creciendo como una planta sin dificultad, sin persecuciones, sin guerras, porque estuvo alejada del sistema papal por un tiempo. Eh, Vimos también quiénes fueron los fundadores, padres fundadores, los verdaderos padres fundadores, y estuvimos estudiando que fueron los pioneros, los puritanos y los protestantes que vinieron huyendo de las persecuciones papales. El primer estado, digamos, la primera tierra en ser fundada en terreno americano por protestantes fue la Florida en 1562, debido a una colonia de hugonotes que eran víctimas de las persecuciones. Sabemos que esto tuvo que estar asociado con la batalla de San Bartolomé. Luego vimos que la región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620 con los puritanos que vinieron de Holanda, pero pues que venían varios grupos de Inglaterra, de Holanda y pues de Alemania, que eran conocedores de la verdad de Lutero. También pues vimos que los puritanos llegaron a Massachusetts en 1620, establecieron el pacto del Mayflower, y también estuvimos estudiando, entonces pues llegamos a la pregunta de que dónde comenzó la historia del protestantismo, y fue en el noreste americano. Pues digamos el primer estado fue Florida en 1562, que es en la parte en la parte sur del mapa, que no está acá, pero pues lo sabemos que está en la parte sur de Estados Unidos. El desembarco en Massachusetts se da, y el primer estado puritano se da en noviembre 11 de 1620, digamos, se firma el trato de Mayflower debido al nombre del barco que los llevó. Esto fue en Massachusetts, y luego también se da la fundación de Rhode Island 11 años después, esto es en 1631.
eh, la estamos viendo ahí. Luego la fundación de Maryland, que es el primer estado católico, se da en marzo 25 de 1634. Eso fue lo que estuvimos estudiando esta mañana, y también estuvimos estudiando sobre la historia del protestantismo adventista, el movimiento adventista, como dónde se generó, y estuvimos también estudiando que fue en el noreste norteamericano. Vimos que fue en Massachusetts, en Maine, en Nueva York, en Vermont, en Washington, en New Hampshire y en Connecticut. Estos son los estados en los que estuvo el movimiento adventista centrado a partir de lo que fue la predicación de Guillermo Miller y todas las demás personas que hicieron parte de este movimiento. Entonces, ¿qué ha pasado con estos estados 400 años después? O sea, desde 1620 hasta el año 2019 son aproximadamente 399 años. Ya restaría un año para que se complete el cuarto centenario de la fundación digamos, del desembarco de los puritanos en Plymouth, que es la ciudad que vemos acá. Este es el mapa de la ubicación de Plymouth en el estado de Massachusetts. Y estuvimos viendo esta mañana que a partir, digamos, de este año ya se comenzó a hablar sobre el ateísmo. En este artículo de abril 7 del 2019 dice: Dios nos ayude, el ateísmo se convierte en la religión más grande en los Estados Unidos. A medida que la religiosidad ha declinado, los males sociales han abundado. Entonces se habla de un aumento del 266% en las últimas 3 décadas, y pues representa, dice, el 23% de la población, apenas superando a los católicos y evangélicos como a la fe dominante de la nación. Es curioso que pues que digan que el ateísmo es una fe, ¿no? Las iglesias protestantes de la línea principal han sufrido el mayor colapso, disminuyendo un 62.5% desde 1982, y ahora solo representan el 10% de la población de los Estados Unidos. Aquí está el doble, el ateísmo el 23% y los protestantes el 10%, lo cual pues es una tristeza grande para Dios, que después de que toda la nación era protestante, estamos llegando al punto en abril 7 del 2019, cuando sale esta información, pues que ya la nación americana es atea. Y se está hablando también mucho del tema post-cristiano, ¿no? En mayo 22 del 2019, primera generación post-cristiana de América está aquí. Esta mañana estuvimos viendo pues que eso significa atea. Post-cristiano es post-cristianismo, y después del cristianismo pues viene es el ateísmo. Entonces, ¿qué deberíamos entrar en pánico? Dice el artículo, habla de lo que es, dice: hay desafíos importantes dentro de esta generación, generados digitalmente, y también desafíos relacionales. Estamos viendo la salud mental, la depresión y la soledad, que se ha incrementado precipitadamente con esta generación. En la siguiente entrega que vamos a hacer de este estudio, porque pues tengo necesidad de ampliarlo, vamos a hablar de la generación Z. Dice: a pesar de las diferencias radicales, este autor que habla del artículo dice que hay esperanza cuando se trata de llegar a la próxima generación, y tiene algunos consejos para ayudar a las personas a cerrar la brecha. Escucha a McDowell explicar todo lo que necesitas saber sobre la generación Z. Entonces, esto lo vamos a ampliar en el siguiente capítulo de esta serie, debido a que es muy importante que entendamos que estamos en la generación Z, y esa es la última letra del alfabeto. Entonces son mensajes que están enviando, y son mensajes que están diciéndonos que estamos llegando al fin de la historia de la humanidad.
tanto por lo que ellos están diciendo como por las evidencias bíblicas que nosotros estamos estudiando. Entonces, eso, acordémonos, entonces vimos abril, mayo y ahora en junio, ya específicamente hablan de las listas de las ciudades más postcristianas, o sea, más que ateas. Junio 7 del 2019, el Christian Post dice: Noreste domina la lista de las ciudades más postcristianas de Estados Unidos, y es tomado de un informe Barna. La parte noreste de los Estados Unidos, una vez conocida como un baluarte de puritanos y otras sectas cristianas estrictas, entre ellas, ¿cuáles creerían que estamos? Los adventistas. Ahora domina la lista de las 10 principales de las ciudades más postcristianas según un informe del grupo Barna. Para el informe publicado el miércoles, Barna se basó en datos basados en entrevistas con 21.378 adultos realizadas durante un periodo de 10 años que concluyó en abril del 2018, o sea que es un estudio bastante importante, bastante sólido, con un error de muestreo de más o menos 0.7 puntos porcentuales. Fui a la página del estudio, digamos, busqué el estudio como tal, y menciona, dice, las ciudades más postcristianas en América, o sea, las ciudades más que ateas, y presenta un mapa. Y si vemos aquí en la parte derecha en donde están ubicadas estas ciudades, dice: durante el año pasado la investigación de Barna desentrañó las tendencias de la fe en los Estados Unidos, incluía una renuencia general a participar en conversaciones espirituales, una aversión al evangelismo y la erosión de las creencias y prácticas religiosas. Estas historias y más continúan apuntando a una nación cada vez más secularizada, formada por ciudades cada vez más secularizadas. Basándonos en datos compilados a partir de FaithView, la nueva base de datos en línea basada en suscripciones de perfiles espirituales de ciudades, estados y naciones de Barna, echemos un vistazo a la cambiante composición religiosa de las ciudades de Estados Unidos utilizando nuestra métrica post-cristiana. Entonces, basados en esa métrica post-cristiana, dijeron lo siguiente: para calificar como post-cristianos, a los individuos deben cumplir con 9 o más de nuestros 16 criterios enumerados a continuación, que identifican una falta de identidad, creencia y prácticas cristianas. Estos factores incluyen si los individuos se identifican como ateos, nunca han hecho un compromiso con Jesús, no han asistido a la iglesia en los últimos años o no han leído la Biblia en la última semana. Este tipo de preguntas, en comparación con marcar el recuadro cristiano en un censo, van más allá de cómo las personas se identifican libremente, paréntesis, afiliación, y al núcleo de lo que las personas realmente creen y cómo se comportan como resultado de su creencia, o sea, la práctica. Estos indicadores dan una imagen mucho más precisa de la creencia y la incredulidad en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos una ampliación de estos estados, aquí hay dos que no consideré, debido a que son solamente dos y son el 9 y el 10, o sea, de los 10 estados más postcristianos, 8 están en la franja noreste de Estados Unidos. Y vamos a mirarlo. Uno es la ciudad de Springfield en Massachusetts, el segundo es Portland, Maine, el tercero es Providence, Rhode Island, el tercero Burlington en Vermont, quinto Boston, New Hampshire, sexto Albany, New York, séptimo New Haven, Connecticut, octavo Rochester, Nueva York. Entonces, este es el registro de las 10 ciudades más postcristianas en Estados Unidos en el 2019, y este es el registro de las 10 ciudades más ateas en el 2017. O sea, en el 2018 no se hizo estudio, pero quiero llamar la atención a lo siguiente: si comparamos las ciudades como tal,
Portland en el año 2019 está en el segundo lugar y en el 2017 estaba en el primer lugar con 57%. Subió al 60%, entonces igual hubo aumento. Luego sigue Boston, ahorita está en el quinto lugar con el 57%. En ese momento estaba en el segundo lugar con el 56%, o sea que todos los valores estamos viendo que están incrementándose. La Albany estaba en el sexto lugar está ahorita en el sexto lugar con 56%, en ese momento estaba con el 54%, aumentó. Providence está con el 59 ahorita y estaba con el 53. Burlington está con el 53%, ahorita está con el 59 y estaba con el 53. Seattle aparece en la décima casilla y antes estaba en el noveno. Aparece en Nueva York, desapareció del 51% porque ya la mínima ciudad, la ciudad más, digamos, el porcentaje más inferior es Seattle con el 54%, o sea que el resto ya desaparecieron, ya fueron superadas por este ranking. Entonces todas van en aumento, es decir que las ciudades postcristianas en los estados del noreste cada vez van en mayor aumento en su principio de postcristianismo. Ahora miremos lo que dice aquí dice, para calificar como postcristiano, los individuos tenían que cumplir con 9 o más de los siguientes factores. Los individuos altamente postcristianos cumplen con 13 o más de los factores. Entonces, quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de ir marcando en una casilla cuántos aplican a su condición, para que ustedes mismos se autoevalúen y sepan cómo está su comportamiento cristiano y post-cristiano. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Entonces voy a comenzar. Quisiera que tomaran un papelito y para que lo pusieran, ustedes hagan una marcación a cada uno de las cosas que voy a señalar. Quisiera que todos lo hicieran, por favor. Y ustedes van a saber si ustedes pues, cómo se definen, en dónde están. Entonces solamente pongan una X a lo que ustedes consideren si les aplica o no les aplica. Bueno, entonces voy a empezar. Primero, no creer en Dios. Marquen con una X sí o no. Si así es sí, marquen una X. Segundo, identificarse como ateo o agnóstico. Tercero, en desacuerdo que la fe es importante en sus vidas. O sea, lo cual quiere decir que está de acuerdo que la fe no es importante en sus vidas, como volteando la pregunta, ¿no? ¿Usted está en acuerdo que la fe no es importante en sus vidas? ¿Sí o no? ¿Listo? Cuarto, no haber orado a Dios en la última semana. Quinto, nunca haber hecho un compromiso con Jesús. Sexto, en desacuerdo que la Biblia es precisa, o sea, está de acuerdo que la Biblia no es precisa. Séptimo, no haber donado dinero a una iglesia en el último año. Esto implica no haber dado ofrendas o diezmos a una iglesia. Octavo, no haber asistido a una iglesia cristiana en los últimos 6 meses. Noveno, de acuerdo que Jesús cometió pecados.
Décimo, no sentir la responsabilidad de compartir su fe. 11. No haber leído la Biblia en la última semana. 12. No haber sido voluntario en la iglesia en la última semana, en una actividad que se haya hecho, que ustedes hayan planeado a nivel misionero, como sea, cualquier actividad que se haya hecho en la iglesia. 13. No haber asistido a la escuela dominical. Aquí pues ellos lo están haciendo, son una institución evangélica, o no sé, digamos, si hacen esas preguntas, pues nosotros sabemos pues que no es escuela dominical, sino escuela sabática, ¿no? 14. No haber asistido a grupos religiosos pequeños, es decir, a grupos pequeños. Lo quiere decir ese término en la última semana. 15. Escala de compromiso con la Biblia baja. Paréntesis, no he leído la Biblia en la última semana y estoy en desacuerdo con la certeza que la Biblia es correcta. Habría como una repetición con alguna de las preguntas anteriores, ¿no? Y 16, pues no haber experimentado un nacimiento de nuevo, no haber nacido de nuevo. Entonces, pues de esas 16 preguntas, los post-cristianos, de acuerdo a los estudios, cumplen con, altamente post-cristianos cumplen con 13. Los post-cristianos, si cumplen 9 o más, pues ya están catalogados como post-cristianos, y por eso les digo, pues no usan el término ateo, pues están usando la terminología moderna de post-cristianismo. Bueno, entonces pues ya cada uno va a evaluar pues cómo está su nivel con base en esta encuesta, de cómo está su post-cristianismo o cómo está su cristianismo. Bueno, entonces vamos a mirar que estos son los estados protestantes en 1620 y 1844, en los cuales se hizo, digamos, se comenzó la obra, digamos, el desembarco de los puritanos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vimos dónde comenzó la historia del protestantismo adventista, y dónde comenzó también la historia del protestantismo en Estados Unidos. En 1620 se comenzó con el desembarco en la isla de Plymouth, y ya para 1844 nosotros vimos que cada uno de estos estados fueron en donde se comenzó y se dio el movimiento adventista del séptimo día, como tal, en la predicación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y estos son los estados ateos postcristianos. Entonces, estos son dos mapas que les acabé de mostrar, y vamos a ver cómo se entrelazan. Para 1844 fueron los estados en los cuales se comenzó a hacer la obra de hacer el llamado para salir de la Babilonia protestante que en ese momento se estaba dando en Estados Unidos, que estaba dándose, era necesario se dio la necesidad de un reavivamiento, una reforma, y eso fueron los estados en los cuales se comenzó a dar el reavivamiento y la reforma para el mensaje de predicación del primero y del segundo ángel, y se dieron en estos estados para finalmente, ya cuando se comenzó a dar el movimiento completo, después se comenzó a predicar ya el mensaje del tercer ángel. Acordémonos de la fecha: 1833, 1844, 1846 y 1847. Y vemos aquí los estados post-cristianos con relación al estudio Barna. Bueno, entonces miremos que está Massachusetts, está Maine, está New York, repite, está Vermont, está New Hampshire, está Connecticut, y
para que veamos que qué pasó en 1600, en 1631, qué pasó esta mañana que estuvimos estudiando, qué pasó en 1631. Roger Williams llegó a Rhode Island. Bueno, entonces el estado de Rhode Island ya hace parte de la lista de estados post-cristianos en el tercer lugar. Y esto pues es muy significativo porque esta fue el primer estado, protestante completo, digamos, que entendió cuál era la noción del protestantismo, de un estado sin rey y de una iglesia sin papa. Entonces, pues tristemente estamos viendo que después de 400 años en los estados actuales de Estados Unidos, en la costa noreste de los Estados Unidos, donde se dio la mayor predicación, el mayor auge de la predicación adventista, es el sitio donde está la mayor afluencia de estados, digamos, ciudades, y digamos, el estudio es de ciudades completas, pero pues estamos haciendo la equivalencia a los estados como tal, y vemos que está casando perfectamente, digamos, estas dos informaciones, lo que es el movimiento adventista donde arrancó versus los estados más ateos de Estados Unidos. Esto nos tiene que llamar la atención de saber que efectivamente el papado pues ha puesto su marca de autoridad pues en el estado americano, y estamos viendo pues la confirmación de Daniel 11:41, que dice: y que vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. O sea, esto es básicamente como el resumen de poder entender que Estados Unidos ya ha sido conquistado por el rey del norte, y porque la tierra gloriosa se refiere a Estados Unidos, la tierra que recibió la semilla del evangelio, la semilla de los protestantes. Entonces pues es importante estudiar eso, y dentro del protestantismo pues vemos que Daniel 11:45 nos dice: y que el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares. O sea, va a hacerlo en el mundo entero. Lo estamos viendo a través del movimiento ecuménico, a través del movimiento del cambio climático, a través de las uniones con las diferentes iglesias, las diferentes entidades religiosas. Pero lo que nos tiene que entristecer es que dice que también iba a plantar sus tiendas en el monte deseable del santuario, que de acuerdo a lo que estudiamos esta mañana es la iglesia que es poseedora del mensaje del santuario, el mensaje de la verdad presente que involucra el santuario, la profecía de las 2300 tardes, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el representante de la iglesia adventista de libertad religiosa a nivel mundial, de la iglesia adventista del séptimo día, estrechando manos con el Papa. Esto fue en octubre 12 del 2016, durante una reunión de las comuniones cristianas mundiales, de la cual este señor Gannon Diop es director de ese departamento. Y vemos aquí la cara complaciente del cardenal Koch, que es el que ha estado detrás de todo el movimiento ecuménico. Y pues esto es una triste realidad que nos evidencia que nuestro Señor pues está a puertas. Voy a leer solamente este texto. Dice: hemos de dar a la gente las advertencias contenidas en Apocalipsis, que es el mensaje de Apocalipsis de los 3 ángeles. Sin embargo, muchos trabajadores están comprometidos en una línea de trabajo que los está descalificando para predicar la palabra y hacer la misma obra que Dios les ha señalado para hacer.
La verdad en lo que respecta al sábado del Señor ha de ser proclamado. ¿Por qué? Porque es el mensaje del sellamiento. El séptimo día es para mostrar qué es el sello del Dios vivo. Entonces, este está asociado con qué mensaje? El mensaje del tercer ángel, correcto, y del fuerte pregón. A las personas debe mostrárseles lo que pueden esperar del poder papal. Ha llegado el momento cuando las iglesias protestantes están llegando a estrechar la mano del poder que ha invalidado la ley de Dios. Aquí siguen largas citas tomadas de Apocalipsis 18 y breves comentarios. Este es el mensaje que Satanás habría de silenciar. ¿Se considerará este mensaje como un asunto inferior? Satanás quiere silenciar el mensaje de Apocalipsis 18, que es el mensaje del fuerte pregón. Entonces, viendo esta realidad de lo que son esta comparación de estos, tanto del escenario del tiempo en el cual se comenzó a predicar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, versus lo que ahorita tenemos en Estados Unidos como nación post-cristiana, pues tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cuál sería como la solución a esta encrucijada en la cual estamos? Entonces, dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 80, párrafo 5, en español dice: instrucciones han sido dadas a mí que el mensaje debiera ser predicado con nuevo poder en las ciudades del este de los Estados Unidos. ¿Qué significa? El mensaje de 1888 comenzó a predicarse fuertemente en estas ciudades porque se sabía ya de la ley dominical. Sin embargo, ellos no pudieron dar el mensaje completo porque no creyeron y no entendieron como organización cuál era el mensaje. Entonces, para este tiempo, el mensaje de Apocalipsis 14:8, el mensaje el mensaje del tercer ángel, que se comenzó a predicar en 1846 y 47, que incluía los mensajes del segundo y del primer ángel, se comenzó a predicar fuertemente y llegó hasta el clamor del fuerte pregón en 1888, porque ambos mensajes, el mensaje del segundo ángel dice ha caído Babilonia, es para las iglesias protestantes apóstatas. Para 1888 se comenzó a predicar el mensaje de ha caído Babilonia, y esto incluye a la organización adventista por haber fallado en no estar preparada para la venida de Cristo. Eso significa que nosotros, el mensaje que estamos escuchando ahorita, de la instrucción que se tiene que dar en los lugares donde más apostasía hay, es donde el Señor quiere que se vuelva a repetir el mensaje de la proclamación del fuerte pregón, porque esa va a ser la única manera de asegurar que Dios ha hecho la tarea completa. O sea, Dios ha agotado toda provisión, todo espacio de querer salvar a las personas, porque en estos estados es donde más se ha predicado completamente la verdad sobre el sábado y las otras verdades asociadas con esto. Entonces dice aquí la tarea para nosotros, y lo que está diciendo la hermana White, vamos a leerlo. Instrucciones han sido dadas a mí que el mensaje debiera ser predicado con nuevo poder en las ciudades del este, es decir, con el poder de Apocalipsis 18. En muchas de estas ciudades los mensajes del primer ángel y el segundo fueron anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros como siervos de Dios se nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, en el cual culmina la obra de los siervos de los precedentes, para preparar un pueblo para la venida del Rey. Debemos realizar todos los esfuerzos que podamos para hacer conocer la verdad a aquellos que están dispuestos a oírla, y muchos la escucharán. En todas las grandes ciudades Dios tiene almas sinceras, deseosas de saber lo que es la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 80, párrafo 5.
El tiempo es corto, el Señor desea que todo lo que se relaciona con su obra sea puesto en orden. Desea que su solemne mensaje de amonestación e invitación sea proclamado tan extensamente como puedan darlo sus mensajeros. Nada debemos tolerar en nuestros planes que pudieran impedir su marcha. Repite el mensaje, repite el mensaje. Tales son las palabras que me fueron dirigidas en muchas ocasiones. Y nos dice el anterior versículo, dice en las ciudades del este. O sea, en esta ciudad donde se predicó por primera vez, el mensaje adventista ha de predicarse de nuevo. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque ya llegó al estado de ateísmo que estaba previsto, digamos que estaba profetizado que iba a llegar, y por eso Dios le dice a ella, repite el mensaje, repite el mensaje. Tales son las palabras que me fueron dirigidas en muchas ocasiones. Di a mi pueblo que debe repetir el mensaje en aquellas localidades donde fue anunciado como al principio. ¿En qué localidades? En las ciudades, en las localidades del noreste, y donde una iglesia tras otra se decidieron por la verdad y el poder de Dios testificaba notablemente con respecto al mensaje. Entonces, el último mensaje de advertencia ha de ser proclamado fuertemente de nuevo. ¿En qué estados? En los estados del noreste. ¿Mm? Repite el mensaje en las ciudades del este, dice, ¿qué se está haciendo en las ciudades del este que fueron las primeras en recibir el mensaje? Las ciudades del oeste han tenido ventajas, pero quienes en el este se han preocupado de volver a los lugares que en los primeros días del mensaje fueron bautizados con la verdad de la pronta venida del Señor, la luz que ha sido dada es que la verdad debería ir de nuevo a los estados del este, donde comenzamos primero nuestro trabajo y donde tuvimos nuestras primeras experiencias. Debemos realizar todo esfuerzo posible por llevar el conocimiento de la verdad a todos los que quieran oír, y hay muchas personas que oirán. Repetir el mensaje son las palabras que se me han dicho una vez. Di a mi pueblo que repita el mensaje. Ahora, dice una visión del sellamiento. Al principiar el santo sábado, el 5 de enero de 1849, nos pusimos en oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. Este es un estado del noreste. Aquí lo vemos en el mapa. Este es Connecticut. Está acá y está entre Rhode Island y el estado de Nueva York. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo, y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. ¿Qué nos quiere decir? El mensaje a los estados del noreste, que tiene que darse como preparación previa a la venida de Cristo, es el que va a hacer que se haga que se cierre la mediación de Cristo en el lugar santísimo. ¿Está claro? O sea que si estamos viendo ya movimientos en torno a comenzar una fuerte predicación agresiva en los estados del noreste, que es lo que vamos a ver al final con el grupo de Save to Serving, de Prophesy Again, o sea, Save to Serve. Eso significa que Dios está abriendo ya los caminos para que se dé un fuerte pregón en estas ciudades, lo cual significa que nosotros necesitamos estar preparados en nuestro trabajo evangelístico, y por eso es la pregunta de las 16 calificaciones, de ellas cuáles estamos nosotros. Y pues lógico, las preguntas a nivel del don de profecías van mucho más allá y son mucho más profundas que esta encuesta, pero esto es un indicador del estado espiritual de las personas. Dice aquí, entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres.
Y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguirán unas a otras. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, no ha comenzado todavía. ¿Por qué? Porque no se han amonestado y no se ha hecho la tarea que Dios dijo que se tenía que hacer en los estados del este. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviesen hecha la obra de Jesús en el santuario, lo cual involucra en la advertencia de Apocalipsis 18 con fuerte pregón, con el poder de alumbrar a toda la tierra, y entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios, y es lo que está hablando el Papa sobre el tema del cambio climático, todo el movimiento del cambio climático, que para ahorita en septiembre del 2019 se está planteando un paro a nivel mundial del tema del cambio climático. Dice, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que estos clamaran día y noche por su liberación. Este fue la trampa de el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Apocalipsis 18, versículo 1. Dice, y después de estas cosas vi descender otro ángel que alumbró la tierra con todo el poder y con poder y con gloria. Ahora pues la pregunta que hace Isaías 6:5, después de ver todas estas cosas, pues nosotros debemos sentir y decir: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice que voló hacia mí Isaías vio volar hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas. Es el altar del santuario celestial. Y dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que yo toco tus labios, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces la pregunta es: ¿quién va a ir? ¿Quién va a hacer esa obra? ¿Cómo vamos a ser llamados a hacer esa obra? ¿Cómo vamos a participar en esa obra? Esas son preguntas que me estoy haciendo yo y que pues quiero dejárselas también a ustedes. ¿Cómo voy a participar yo en esto? Si sabemos que esto es lo que tenemos que hacer, ¿qué planes, qué proyectos podría yo hacer, dejar de hacer para unirme a este movimiento que ya está diciéndonos que es el mensaje del fuerte pregón? Es el mensaje a alumbrar a la tierra, y tiene que hacerse en los estados de mayor ateísmo, porque va a ser la última oportunidad de la misericordia de Dios. Esta es la gira misionera que está haciendo el grupo de Salvado para Servir en el noreste, y está en curso. De acuerdo a lo que vi en la página de ellos, van a llegar hasta Washington. Ellos están en los estados de la franja del cinturón bíblico, y pues solamente tienen proyectado ir hasta Washington. No sé si más adelante. Hoy, junio 15, estuve revisando la página, y ellos están proyectando ir a Washington. Entonces eso es parte de lo que nosotros
necesitamos preguntarle al Señor, bueno, ¿cómo hacer, cómo hago para unirme a eso? Porque sabemos que Estados Unidos es una nación que tiene que ser advertida, amonestada, porque de esa nación sabemos que viene la marca de la bestia. Y eso también tiene que hacerse localmente, tiene que hacerse, no sé exactamente cómo podamos hacerlo, cómo poder comenzar con este tipo de llamamientos, con este tipo de motivaciones a un reavivamiento y una reforma, porque sabemos que ya se están abriendo las puertas, se están abriendo las señales para que se dé esta predicación del fuerte pregón completamente en Estados Unidos, y va a ser la última oportunidad que se va a dar. Entonces, pues es por eso que decidí hacer el trabajo de poder como hacer la correlación, porque el pastor Andrew Enríquez pasa muy rápido sobre esto, y esto es básicamente lo que es necesario, poder tener el contexto de las digamos del mapeo de los estados, para poder entender en dónde estamos nosotros en este momento. Entonces esto es un llamado pues para poder hacer la tarea de arrepentirnos, de convertirnos, para que sean borrados los pecados. Hemos visto que este borrado de los pecados se hace en el día de expiación, se hace en el lugar santísimo, y esa es una tarea que nos va a preparar para la experiencia de la glorificación. Y para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Acordémonos lo que pasó en Connecticut en 1849, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esto está enlazado, está conectado con la obra del Espíritu Santo. O sea que si nosotros le pedimos al Señor que nos haga partícipes de ese movimiento, pues eso significa que tenemos que estar aptos y dispuestos para a partir de una experiencia del lugar santo, una experiencia de santificación. Y el envié está hablando del Padre, envié a Jesucristo que os fue antes predicado. O sea, está hablando de qué evento. Dice, para que sean vuestros pecados perdonados, para que vengan tiempos de refrigerio. O sea, borrado de pecados, aquí estamos en la justificación. Luego son borrados los pecados en el lugar santísimo, y vienen tiempos de refrigerio, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego dice, y Él, está hablando del Padre, envía a Jesucristo, o sea, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, que os fue antes predicado. Entonces, pues es un llamado a que dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo y en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces hay una pregunta personal, hay una pregunta como familias, de cómo está el carácter nuestro, cómo estamos creyendo que estamos reproduciendo el carácter de Cristo, porque eso finalmente va a ser la medición de saber cómo estamos nosotros, qué tan preparados estamos para la venida de Él. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar. ¿Cómo? A partir de una obra de transformación del carácter, a semejanza de Cristo, por medio de la experiencia personal en nuestras devociones, nuestras oraciones y nuestra testificación. Entonces ahí hay una medición diaria
que tenemos que hacer. ¿Cómo está mi estudio de la Biblia? ¿Cómo está mi oración? ¿Y cómo está mi testificación? Pues es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros en este tiempo para ser enviados a esa obra que nos está anunciando la profecía, que está llegando a su término, o sea, que está llegando a su tiempo para que se realice, y eso implica haber tenido ya victoria sobre el pecado. Y esto va a continuar, como les dije, para poder estudiar lo que significa la generación Z, la generación de los millennials, en qué piensan, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos unirlo con lo que la profecía bíblica nos dice. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar ya para despedir el sábado. Que el Señor nos acompañe. Gracias por asistir.